Nos vamos directamente hasta el Congreso en Valparaíso porque, como nos contaba Francisca Cárdenas, el gobierno ingresó este veto presidencial que tiene 7 artículos, 7, digamos, acápites y distintos tipos de vetos, veto aditivo, veto sustitutivo y ahí el veto que también anula. Cuéntanos cuáles son los más importantes y, en definitiva, ¿se zanja la polémica que había con la oposición? ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo nuevamente. Sí, se zanja porque hubo negociaciones por parte del ministro de las Expresas, Álvaro Elizalde, durante todos estos días con la oposición, con el oficialismo, para ver cómo iba a quedar finalmente este veto presidencial que viene a modificar, recordemos, a reponer, es una herramienta presidencial para reponer todo lo que se cayó, el corazón de la reforma electoral de este proyecto de elecciones en 2 días para el 26 y 27 de octubre próximo de alcaldes y gobernadores. ¿Por qué se zanja? Porque se negocia finalmente poder reponer lo que es la multa para electores, es decir, ya no solamente ciudadanos como lo quería en un principio el Palacio de la Moneda, y electores, es decir, van a tener que votar, digamos, van a tener multa a quienes no voten, tanto ciudadanos habilitados para sufragar como también extranjeros. Eso queda establecido en este veto presidencial, es algo que buscaba al menos parte de la oposición, que se discutió además el pasado 9 de julio en sala del Senado, donde se cayeron varios elementos importantes, incluyendo esto que tiene que ver con la multa. Y por otro lado es que se repone el feriado irrenunciable para el domingo, solamente para el domingo 27 de octubre, que es algo que buscaba el oficialismo. Por lo tanto, ahí hay cierto equilibrio en torno a las negociaciones que se hicieron por parte del gobierno, del ministro Elizalde, con los parlamentarios para poder llegar a un acuerdo y buscar los votos, digamos, que va a necesitar también este veto presidencial una vez que se comience a discutir en los próximos días, la próxima semana, y que se ponga en tabla también para votar. ¿Cuáles, digamos, son los pilares fundamentales, el objetivo de este veto presidencial y también de este proyecto de elecciones en 2 días? Primero, consagrar, como lo decía el ministro Elizalde, lo que es la sanción, las sanciones en caso de incumplimiento y de no ir a sufragar para distintas personas habilitadas para sufragar. En un comienzo se buscaba solamente ciudadanos, había un debate bastante complejo en torno a los conceptos, pero finalmente esto queda en electores. Segundo, permitir que excepcionalmente, esto es muy importante, Matilde, que esto es solamente transitorio, solamente para esta elección en concreto, que se puede hacer en 2 días por el aumento del padrón electoral, como lo pidió el CERVEL en un comienzo, y también porque faltan herramientas, infraestructura también, porque el voto va a ser más largo, el tiempo de votación también para los electores para poder sufragar. Y tercero, rebajar el aporte, es decir, el gasto electoral en torno a lo que son las distintas elecciones del país. Esos son los principales objetivos y, como te decía, fue una negociación bastante compleja por parte del ministro con los distintos parlamentarios. Así que escuchemos parte de lo que dijo el ministro de las Expresas una vez que ya ingresó este veto presidencial, el que también de todas maneras se dudaba si es que se iba a ingresar o no durante estos últimos días porque no fueron fáciles las negociaciones. Escuchemos qué dijo. El sexto numeral suprime, y esto es bien importante, la elección en 2 días. Llama la atención. ¿Por qué? Porque en el séptimo numeral del veto se incorpora en un numeral único la consagración de la elección en 2 días, la sanción a quienes no cumplan con la obligación de votar, el procedimiento para aplicar la sanción y la rebaja del aporte a las campañas. En un solo numeral se incorporan todos estos aspectos que, como señalé al inicio, son del corazón de la propuesta formulada por el presidente de la República. Porque contrariamente a lo que se ha dicho en los últimos días, el voto obligatorio está solo consagrado a nivel constitucional, pero en la normativa vigente no hay sanción alguna. Y lo que pretendía este proyecto era básicamente hacerse cargo del mandato constitucional a través de la regulación correspondiente, también haciéndose cargo de los efectos derivados de la aplicación de la sanción y por tanto de la mayor participación electoral. Y por eso, habiendo 4 papeletas este año, es necesario que se realice en 2 días. La sanción se va a aplicar a todos los electores.
Claro, un veto bastante, digamos, con hartos detalles, que tiene 7 numerales, como tú lo decías, Matilde, de los cuales uno es sustitutivo, es decir, que añade elementos, 3 son supresivos, eliminan elementos que vienen de la discusión en sala del Senado, y recordemos también que se rechazó en su momento, el pasado 9 de julio, el informe técnico de la comisión mixta, que era justamente, la comisión mixta se hizo para poder llegar a un acuerdo en torno a las diferencias, en torno a las multas, también a la propaganda electoral y por supuesto también a los feriados, si es que iban a ser los 2 días feriados irrenunciables o solamente uno, y finalmente queda solo uno. Y también 3 de estos numerales de este veto son aditivos, es decir, agregan elementos importantes según el gobierno para lo que van a ser las elecciones en 2 días. ¿En cuánto queda la multa? En 5 UTM, 0,5 UTM, de 32.983 pesos aproximadamente, casi 33.000 pesos se establece finalmente esta multa, que era algo que fue el punto, digamos, crítico, el nudo clave de lo que fue la discusión en la sala del Senado hace un par de días atrás, previo a la semana distrital, cuando recordemos se cayeron los principales elementos de este proyecto de elecciones en 2 días. Hay algunas reacciones parlamentarias también, pasemos a escuchar qué dijeron los senadores, uno de los senadores. Nosotros defendimos un principio, ese principio es el que señala la Constitución, que el voto es obligatorio para todos quienes tienen domicilio electoral en Chile. Y ese principio se restablece en este veto que yo quiero valorar efectivamente producto de las conversaciones que se abrieron con distintas bancadas, que eso esté ligado a la elección en 2 días. Me parece una solución bastante salomónica, que el feriado sea irrenunciable solo el día domingo y no el sábado y el domingo, pensando en el comercio, el normal funcionamiento del país, y me parece razonable que la multa sea pareja para todos. Bueno, hay que recordar también, Matilde, que hay otros elementos de este proyecto de elecciones en 2 días que ya habían quedado aprobados previo a lo que fue la comisión mixta, que era para resolver las diferencias de ciertos puntos de los más importantes, que era, por ejemplo, este nudo que se hacía entre los parlamentarios en el proyecto de las multas, con respecto a las multas, a la obligatoriedad del voto y también con respecto a los feriados. ¿Cuál iba a ser irrenunciable? Si el sábado o el domingo. Ahí había un tema también de discusión con los trabajadores del comercio, y hay otros elementos, como te decía, que quedaron aprobados, por ejemplo, lo que es la propaganda electoral, que se busca disminuir de 1.500 pesos a 975 también el precio del voto, que es un tema que es de más interés de los partidos políticos. ¿Cuánto cuesta cada voto? ¿Cuánto gana cada partido político por cada voto y candidato que resulta electo? Eso también se modifica y queda aprobado dentro de este proyecto de elecciones en 2 días. Con respecto también a la propaganda electoral de los canales y medios de televisión regionales, eso también es algo que queda incluido al menos en este proyecto de elecciones en 2 días. Pero lo más importante, lo más relevante ya quedó zanjado. El tema es, ¿estarán los votos pese a que hubo negociaciones entre el ministro y los parlamentarios? Eso es una pregunta al menos que no han respondido desde el gobierno, que hay que ver qué va a pasar en los próximos días, si es que se van a tener los votos necesarios para poder aprobar este veto presidencial, pese a que ya se llegó a una negociación también por parte de los parlamentarios. Pero tú sabes, Matilde, que todo cambia a última hora, sobre todo cuando hay votación en sala por parte de los diputados y también por parte de los senadores. Escuchemos parte entonces de lo que dijeron otros parlamentarios y otras reacciones durante esta jornada. Que finalmente se concreta lo prometido por el Ejecutivo con el ingreso del veto a propósito del proyecto de 2 días. Y es que no entendemos una fiesta de la democracia sin los trabajadores y mucho menos de aquellos que tienen que trabajar en días de elecciones. Así que una buena noticia para los trabajadores del comercio en nuestro país, 500.000 que iban a tener muy complejo ejercer su derecho a sufragio, van a poder estar participando de estas elecciones municipales gracias al restablecimiento del feriado irrenunciable, un derecho laboral que por cierto costó muchísimo conquistar por parte de los trabajadores del comercio. Pero por lo demás, este voto que en un comienzo era obligatorio y luego un voluntario en los hechos sin multa, vuelve a restituirse la multa en un valor sensato, en un valor también de acorde al ingreso mínimo mensual de muchos chilenos y chilenas, y también en una medida que en los hechos se cumpla. El gobierno, con la presentación de este veto aditivo,
cumple con su palabra, y eso es muy relevante en democracia. Primero, estamos contentos porque se restablece el derecho de las y los trabajadores al feriado irrenunciable el día domingo. Luego, se va a establecer efectivamente el voto obligatorio a partir de una multa que nos parece razonable en su costo. Y por otra parte, que este voto se extienda, este derecho a voto, de manera obligatoria a propósito de la propia multa para todos los electores de nuestro país. Con estas medidas es importante porque se le da certeza además a los resultados electorales del mes de octubre para que ningún sector político los ponga en cuestión. Yo llamaría a la tranquilidad a la derecha y hablar con la verdad. Quienes quieren cambiar las reglas del juego son precisamente Chile Vamos y republicanos. Ellos están tratando de modificar hoy día las reglas del juego porque hoy día en Chile, a esta hora del día, el voto es obligatorio, sin sanción y sin multa. Y yo los emplazo a que me demuestren en qué normativa hoy día está establecida la multa por no votar. Eso no existe, entonces por favor no le mientan al país. Yo los llamaría además a tener un lenguaje respetuoso con el ministro Elizalde. Yo creo que el ministro Elizalde ha hecho un esfuerzo por tratar de acercar posiciones, de darle en el gusto a ellos en cambiar las reglas del juego. Está permitiendo que la derecha haga trampa en las elecciones y él ha tenido la decencia y la caballerosidad de no denunciarlo. Por lo tanto, yo les pediría que valoraran ese esfuerzo y la deferencia que tiene el ministro de no decirles que ellos están tratando de cambiar las reglas del juego. Claro, ¿y por qué dicen esto por los parlamentarios? Se valora por parte al menos del oficialismo que se haya, digamos, establecido como feriado irrenunciable el domingo 27 de octubre. Algunos pedían 2 días, hace un par de días atrás cuando se discutió esto en la sala del Senado. Luego quedó esto y se repone finalmente cuando se hace esta negociación con los parlamentarios, entre el ministro y los parlamentarios. Y también por otro lado se da esta señal a la oposición de reponer la multa y también fijar un monto de multa y también reponerla para electores, no solamente para ciudadanos, es decir, incluyendo a extranjeros. Otro de los puntos relevantes, al menos para los próximos días, Matilde, es cuántos votos va a necesitar. Primero esto debe pasar por lo que es la discusión en el Senado y luego a la Cámara de Diputados. En el Senado son 4/7 al menos el quórum y en la Cámara de Diputados se necesita mayoría absoluta de los parlamentarios para poder aprobar este veto presidencial. Así que escuchemos también qué han dicho desde la oposición con respecto a las multas, también con respecto al feriado irrenunciable que se establece a través de este veto presidencial. Sí, ya lo señalé, es un monto bastante bajo que nos llama poderosamente la atención y que sería una forma de desincentivar la participación. Incluso sería más gravoso pagar, como señalaba, una multa por mal estacionado que por no ir a votar, pero lo importante y lo relevante es que el voto es obligatorio y entonces es el llamado a que todos vayan a cumplir con su deber de escoger a sus autoridades. Claro, una multa bastante baja, decía ahí el diputado Tuber, porque son aproximadamente 32.983 pesos, 0,5 UTM, esto de pesos a junio, así que vamos a ver también qué va a pasar en los próximos días, cómo van a estar esas negociaciones, Matilde, porque si bien se llegó a un acuerdo con los parlamentarios con respecto a estos puntos, a multas con la oposición, a feriado irrenunciable con el oficialismo, también hay críticas con respecto a cómo quedó esta multa. El monto dicen que es muy bajo algunos parlamentarios, vamos a ver cómo van a estar esos votos y el respaldo político que necesita el gobierno también para aprobar este veto presidencial que viene a ingresar, a cambiar y a reponer elementos de una reforma electoral de elecciones en 2 días que tiene como origen idea, digamos, del CERVEL por el aumento, recordemos, del padrón electoral, sobre todo para estas elecciones donde va a haber 4 papeletas y se va a hacer todo un poco más largo, al menos el tiempo de votación, Matilde. Sí, y esperemos, como tú bien dices, qué es lo que va a pasar ahí en las 2 cámaras, porque hemos visto muchísimas sorpresas, así que nada se da por sentado, pero por lo menos la indicación ya está y se recogen entonces las opiniones de la oposición en este tema que era específico para todos los electores, las multas y no solamente para los ciudadanos. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Francisca, por este despacho. Muy buenas tardes. Buenas tardes.